Es probable que, como muchos, tengas la idea de que los humanos estamos conectados de algún modo y de que somos más que simples bolsas de carne, pero también es posible que, al igual que la gran mayoría, no tengas una visión muy clara acerca de lo que en realidad somos y que por lo tanto no estés muy seguro de qué pensar o creer al respecto. Algunos han intentado ampliar la definición de lo que somos llevando nuestra existencia a otros planos además del material. Dicen que somos energía y que vibramos con frecuencias distintas, pero se enredan con conceptos tan difusos y subjetivos como lo que intentan explicar, y al final solo construyen castillos de naipes, historias de fantasía que se derrumban al más simple examen lógico. En este video quiero compartir contigo una aproximación más científica al concepto de la unidad entre humanos, que espero te permita ver el mundo con otros ojos. Hace cerca de 4.000 millones de años, la vida en nuestro planeta no era para nada como la conocemos hoy. En ese entonces, los cuerpos de agua eran una especie de sopa viviente, habitada por una infinidad de diminutos organismos de las más variadas formas, que obtenían su energía a partir de distintos elementos, como el dióxido de carbono, el azufre, el oxígeno, la luz y en general lo que tuvieran a su alcance. No se sabe exactamente cómo fue que se originaron estas primeras unidades de vida, pero se cree que por la proximidad entre ellas y por un mecanismo que aún no está muy claro, hace unos 1800 millones de años se comenzaron a unir para formar entidades más complejas. Una de las teorías más respaldadas propone que un tipo de organismo unicelular llamado arquea se habría unido con una bacteria capaz de metabolizar el oxígeno, dando origen a una forma de vida mucho más eficiente que cualquier otra que existiese hasta ese momento. El éxito de estos nuevos organismos, capaces de aprovechar el oxígeno que se volvía cada vez más abundante en el planeta Tierra, provocaría que todas las formas de vida siguientes se originaran a partir de ellos. Pero algunos de estos mismos especímenes originales tomarían un camino que los haría radicalmente distintos al resto, pues con el tiempo incorporarían a otra bacteria, pero que era capaz de utilizar la luz solar para procesar el dióxido de carbono, otro elemento muy abundante en nuestro planeta, lo que daría origen a un nuevo tipo de organismo muchísimo más eficiente que sus antecesores y que se convertiría en la base de la vida vegetal. Todas estas fusiones entre organismos distintos habrían sido posibles porque en un comienzo los seres vivos no poseían un núcleo definido, lo que facilitaba la transferencia de genes entre ellos. Sin embargo, luego de su unión y de nuevas mutaciones evolutivas generarían un núcleo con su información genética protegida y separada de lo demás, cambio que les proporcionaría una mayor resistencia, pero que dificultaría el mecanismo de la transferencia de genes y por lo tanto la combinación entre especies diferentes. En este punto de la historia, la cooperación entre individuos ya había probado ser un eficiente mecanismo evolutivo, pero con estas nuevas barreras, la vida tendría que encontrar otros métodos para poder seguir desarrollándose. Se cree que, posiblemente, organismos unicelulares del mismo tipo habrían comenzado a reunirse en colonias para beneficiarse de la ventaja que daba la superioridad numérica en un mundo extremadamente competitivo. Con el paso del tiempo, estos seres vivos se volverían dependientes de la vida en comunidad para poder subsistir, y debido a ello, su comportamiento instintivo empezaría a transitar desde satisfacer únicamente sus propias necesidades a preocuparse también por las del grupo del que formaban parte. Esto impondría una condición crítica para la selección natural, pues debido a que aquellas mutaciones evolutivas que beneficiaran demasiado a un individuo en desmedro de los otros podrían afectar el bienestar del conjunto, tenderían a ser eliminadas por el grupo, desarrollándose así mecanismos naturales que evitarían el surgimiento de individuos no cooperativos o en general que fueran muy diferentes del resto. Así, los organismos unicelulares integrantes de una colonia empezarían a generar mutaciones que tenderían a satisfacer las diversas necesidades del conjunto, y con el paso del tiempo se especializarían tanto en tareas puntuales que luego ya no podrían subsistir sin la ayuda de los otros. En este nuevo estado, los organismos antes independientes pero ahora interconectados pasarían a llamarse células, y al conjunto formado por ellas organismo pluricelular. Desde aquí ya la historia más o menos la conocen.
Tras millones de años, estos organismos desarrollarían tejidos, exoesqueletos, tendones, músculos, huesos, ojos, oídos y un sinnúmero de otras adaptaciones que podemos ver en los seres vivos actuales. Pero la evolución de la vida estaría lejos de terminar allí, y las estrategias que ya habían probado tener éxito antes volverían a ser aplicadas, solo que en un nivel totalmente distinto. Diversas formas de vida también se empezarían a reunir en grupos para aprovechar la ventaja numérica, pero algunas de ellas no solo lo harían para desplazarse en conjunto, sino que irían un paso más allá. Algunos organismos, como las hormigas, han alcanzado un nivel de organización social tan avanzado que se comportan como si fuesen las células de un ser vivo mayor, por lo que se dice que conforman un superorganismo. Estos insectos presentan variaciones físicas particulares según el rol que deben cumplir en la colonia, pudiéndose observar reinas, obreras y soldados, y su instinto los empuja a priorizar siempre el bienestar del conjunto por sobre el individual. Además, tal como ocurre en las colonias de organismos unicelulares, las hormigas también han desarrollado mecanismos para eliminar a los individuos no cooperativos que puedan aparecer. La organización de la vida como un superorganismo representa un salto evolutivo gigante en comparación a su estado anterior como entes individuales. En primer lugar porque, así como los procesos de renovación de las células de la piel y de otros tejidos de un organismo son prácticamente imperceptibles para este, a pesar de ocurrir varias veces en el transcurso de su vida, la muerte de los individuos que conforman un superorganismo es casi irrelevante para la supervivencia del mismo, pues incluso si una gran cantidad de ellos muere, el conjunto puede recuperarse y continuar con vida mientras un porcentaje de la colonia siga en pie, convirtiéndose así en un ente casi inmortal en comparación a las unidades que lo componen. La segunda gran ventaja es que, a diferencia de un individuo que está limitado por su estructura física, la colonia es maleable, pudiendo adoptar diversas formas y extender su influencia desde un punto central hasta grandes distancias a la redonda. De este modo, pese a lo diminutas y frágiles que son las hormigas y a lo insignificante que puede parecer su impacto, cuando se les considera como un solo organismo, las cosas cambian de manera radical. Para que se hagan una idea de lo que digo, se calcula que una colonia de hormigas podadoras de las selvas amazónicas puede consumir la misma cantidad de vegetación por día que un elefante. Ahora que ya hemos visto cómo se ha organizado la vida para evolucionar hasta convertirse en los seres vivos actuales, creo que ya podemos redefinir el concepto que tenemos acerca de nosotros mismos. Los humanos somos la suma de millones de células que de manera individual se alimentan y se reproducen, y que se han especializado para ocuparse de las diversas tareas que requiere el sistema que conforman, nuestros cuerpos. En este sentido, el control que tenemos sobre nuestra existencia es bastante reducido, pues la mayoría de los procesos que ocurren en nuestro interior, como la regeneración celular, el bombeo de la sangre o la producción de hormonas que regulan el sueño y nuestros estados de ánimo, son todas actividades en las que no intervenimos. Así que, en resumen, nosotros solo estamos habilitados para desenvolvernos en un plano exterior a nuestros cuerpos, pero son las sociedades de células que los conforman las que se encargan de su funcionamiento general. De este modo, los humanos somos el resultado de la asociación de diminutos organismos que llamamos células, que colaboran y trabajan por el bienestar de un todo. Y el siguiente paso lógico en la evolución de la vida sería que los humanos también empezáramos a cooperar y a comportarnos como partes integrantes de algo mayor, tal como lo hacen las hormigas en sus colonias. Sin embargo, en nuestro caso las cosas son un tanto más complejas. A diferencia de estos insectos, nosotros no nacemos con características específicas que definan cuál será nuestro rol en la sociedad. Ojalá supiéramos lo que venimos a hacer a este mundo desde el momento en que nacemos, pero no es así. Gracias a nuestro intelecto superior, los humanos tenemos la capacidad de ocuparnos de tareas muy diversas, lo que nos da la libertad de poder decidir a qué actividad queremos dedicarnos dentro de nuestras colonias. Pero aunque esto suena como un gran beneficio, suele ser en realidad la pesadilla de muchos. Nuestra especie atraviesa por una etapa de transición y de fuertes conflictos entre lo que éramos y lo que llegaremos a ser, entre los conservadores que se aferran a las viejas costumbres y los progresistas que intentan avanzar.
Tenemos, por un lado, a nuestros instintos más primitivos impulsándonos a preservar nuestra propia existencia, lo que se manifiesta como una actitud individualista y competitiva frente a la vida. Y por otro, tenemos a nuestros instintos evolutivos diciéndonos que es bueno cooperar con otros, lo que algunos han empezado a llamar como funcionar desde el amor. Y es a partir de estas dos motivaciones básicas que se han generado las dos ideologías predominantes de las sociedades modernas. El capitalismo, que prioriza el beneficio personal, y el comunismo, que apunta hacia el bien común. Lo interesante es que, como bien dijera Salvador Allende justo antes de ser asesinado, tienen la fuerza, podrán avasallando, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. nadie puede detener el avance de nuestras sociedades, y cada día son más las personas que se dan cuenta de que nuestras acciones son mucho más satisfactorias cuando benefician también a otros en lugar de solo a nosotros mismos, por lo que es inevitable que los comportamientos colaborativos se vayan haciendo cada vez más comunes y que al mismo tiempo se vaya despertando un sentimiento instintivo de rechazo hacia aquellos individuos egoístas que no cooperan y que entorpecen el funcionamiento del conjunto. Aspecto que, como ya hemos visto en este video, es clave para avanzar hacia sociedades más evolucionadas y cooperativas. De este modo es como la vida en la Tierra, por medio de nuestra especie, sigue avanzando hacia su siguiente forma: un nuevo tipo de organismo conformado por distintos tipos de unidades básicas, entre las cuales estamos los humanos. Pero para alcanzar ese estado de madurez todavía nos falta mucho. Antes tenemos que abandonar gran parte de nuestro ego, que si bien por un lado es lo que nos mantiene con vida como individuos, pues es el instinto que nos empuja a preservar nuestra existencia, por otro también nos induce a creer que la satisfacción de nuestras necesidades individuales es lo más importante, lo que nos impide conectar con otros de forma desinteresada y profunda. Quizás en un futuro no muy lejano, la mayoría de los humanos sea capaz de entender que nuestras vidas no son lo más importante, que en realidad solo somos partes integrantes de algo muchísimo más grande y que por lo tanto el sentido de la vida no está en satisfacer solo nuestras necesidades personales y acumular un montón de cosas materiales, sino que también en trabajar por un motivo superior. Con ello se esfumaría aquella idea absurda tan arraigada en nuestras sociedades actuales de que hay mejores y peores, de que el oficinista es mejor que el barrendero, que finalmente nos empuja a competir y a desear destacar por sobre los demás en casi cualquier ámbito de nuestras vidas. Es común que a los hermanos se les compare bajo la premisa de que, dado que tienen prácticamente los mismos genes y que reciben casi la misma educación, entonces deberían tener más o menos las mismas capacidades, cosa que en realidad no se ve muy a menudo. Los hermanos suelen ser muy distintos entre sí. De hecho, incluso los gemelos muestran personalidades y habilidades muy diferentes desde sus primeros años de vida. Y es que para que cualquier conjunto de individuos funcione de forma correcta, incluso uno tan pequeño como una familia de 4 personas, se necesita que cada uno de sus integrantes se encargue de tareas distintas. Debido a ello es que algunas personas son mejores pensando y otras ejecutando, que a unos les gustan más las letras y a otros los números, o que unos son más sociables y otros más solitarios. De hecho, se han elaborado teorías que relacionan la contextura de las personas con ciertos patrones de comportamiento mentales, pero estas ideas son todavía controvertidas y no muy populares, porque el aceptarlas significaría afirmar también que unos han nacido para, por ejemplo, ser obreros, mientras otros lo han hecho para ser líderes, lo que en sociedades en que se piensa que hay mejores y peores, que hay hijos buenos y otros que no lo son tanto, sería discriminatorio. Hace algún tiempo se me cruzó por la cabeza la idea de que los humanos somos programados según la fecha en que nacemos y que por eso hay coincidencias de carácter entre las personas con el mismo signo zodiacal. Pero eso es algo que no puedo probar. De lo único que sí estoy seguro es de que los humanos somos distintos, de que no tendríamos por qué estar todos compitiendo por ocupar la misma posición, y de que al medirnos a todos con la misma vara hacemos algo tan absurdo como sería el calificar a una hormiga obrera según cuántos huevos puede poner o a una reina según qué tan buena peleadora es. No tiene ningún sentido.
como tampoco tiene sentido el decir que una persona a la que le gusta estudiar y que tiene mayor facilidad para las matemáticas es mejor que otra que no y que de seguro tiene otras habilidades. Pero lo hacemos, y con ello hemos generado sociedades en las que las labores más básicas y que son de vital importancia para el bienestar de nuestra especie, como la producción de alimentos, la confección de ropas o las labores de aseo, son infravaloradas a tal punto que quienes se ocupan de ellas a menudo reciben una remuneración que ni siquiera les permite acceder a lo mínimo que necesitan para tener una vida digna. De este modo, hemos hecho que el estudiar una carrera universitaria sea un requisito para poder acceder a lo mínimo, y debido a ello, muchos humanos que no tienen interés alguno por estudiar cosas demasiado complejas, se ven forzados a hacer algo que no desean y para lo que no fueron hechos, lo que por un lado les genera frustración y por otro produce profesionales incompetentes, personas que desaprovechan su potencial ocupándose de actividades que no les interesan ni les son naturales. La igualdad social por la que tanto hemos luchado a lo largo de nuestra historia no se trata de que todos tengamos exactamente lo mismo, ni mucho menos de que hagamos lo mismo, sino de que cada persona reciba las herramientas mínimas que necesita, tanto materiales como mentales, para poder desarrollarse de manera integral y aportar con sus habilidades naturales a la comunidad a la que pertenece. Siempre presentí que nuestras sociedades estaban enfermas, pero ahora puedo verlo con mucha más claridad. El cáncer es una enfermedad que se produce por el surgimiento de células no cooperativas que no tienen otro propósito más que alimentarse y multiplicarse, que si no logran ser controladas, destruyen a las células sanas de su entorno y finalmente al organismo completo. Al vivir en sociedades basadas en el individualismo y la competencia, las personas aprendemos a actuar de forma muy similar a como lo hacen las células cancerígenas, que solo consumen y que nada aportan. En este modo de vivir logramos satisfacer nuestros instintos más primitivos, es decir, aquellos que se relacionan con preservar nuestra existencia individual. Sin embargo, nuestros otros impulsos instintivos que nos motivan a cooperar, a unirnos con otros y a aportar con lo que mejor sabemos hacer son dejados de lado, lo que produce que tarde o temprano comencemos a sentir una extraña y molesta sensación que no logramos racionalizar y que George Orwell describiría en su libro 1984 como la protesta muda de la carne y los huesos, la instintiva sensación de que las condiciones de vida son intolerables. Sé que cada día son más las personas que deben lidiar con una sensación de vacío que parece no llenarse con nada, con el pensamiento constante de que a sus vidas les falta algo que por más que buscan no logran hallar, lo que los hace sentirse confundidos o perdidos y que finalmente los lleva a pensar que la vida no tiene sentido. Pero no se confundan, solo una vida centrada en el individuo es la que de cierto modo no tiene sentido, pues como ahora saben, deja insatisfecho nuestro deseo básico e instintivo de colaborar con otros. Sin embargo, tu vida no tiene por qué ser así. Tienes la opción de hacer un cambio aquí y ahora. Bueno amigo o amiga, te doy las gracias por haber visto el video completo y espero de todo corazón que te haya sido útil. Te invito a compartirlo con otros a los que creas que podría servirles y a que te suscribas a mi canal. Nos vemos pronto.